Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Muro Ponce. Soy licenciada en Ciencias de la Familia y el día de hoy vamos a ver el tema Soy persona, somos persona. Antes de iniciar, me gustaría que ustedes se cuestionaran con la siguiente pregunta. ¿Qué significa ser persona? Y para ello me gustaría recordar un cuento infantil que puede ayudarnos un poco a divisar qué significa o por qué la importancia de reconocernos como persona. Y es el cuento del patito feo. Como ustedes recuerdan, este cuento trata de una familia de patitos que los hermanitos se encuentran con un patito que no coincide con sus características. Este patito es muy diferente a esta familia con la que se encuentra. El patito feo, que no se siente identificado con la familia donde se encuentra, empieza a experimentar sentimientos de tristeza por parte de su familia, inclusive rechazos, porque no se ve identificado tanto en su imagen como en las acciones que acostumbraba hacer la familia de patitos. Hasta que en un momento él descubre que no es un pato, sino un cisne. E identificándose ya como un cisne, pues empieza a vivir todos estos sentimientos de alegría, se siente identificado con los cisnes con los que se encuentra y con las características propias de los cisnes. Bien, ¿a qué podemos hacer alusión cuando recordamos la historia del patito feo? Si nosotros no sabemos quiénes somos, si tú y yo no tenemos identificado quiénes somos, entonces no tenemos clara tampoco nuestra misión, no podemos trazar un camino el cual podemos seguir para desarrollarnos y entonces ¿en qué caemos? Empezamos a divagar. No sabemos qué camino tomar, qué comportamiento seguir, etc. Pero cuando tenemos claro quiénes somos y cuál es el camino que debemos seguir, esto facilita nuestra comprensión a nosotros mismos, porque sabemos entonces quiénes somos, qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos. Y teniendo en cuenta esto, por supuesto que va a favorecer nuestra relación con el otro, porque somos seres sociales, entonces siempre vamos a estar en relación con el otro. Si yo sé quién soy y qué quiero, voy a tener una relación estable, mucho mayor estable, con el otro. Bien, entonces, tú estás llamado a crecer, a realizarte como verdadera persona humana. Esta es tu vocación, construirnos como personas. Somos personas en constante construcción, es decir, jamás terminamos de conocernos, de descubrirnos. Esta es la belleza del ser humano. No nos limitamos no hay que limitarnos más bien a decir, así soy, así me quedé y así ya no puedo hacer más. Claro que no, tenemos un abanico de posibilidades y si nosotros queremos seguir creciendo, lo vamos a seguir haciendo. Entonces, ¿qué significa ser persona? ¿Cuáles son las dimensiones en las que debemos de crecer como persona? Bueno, aquí las vamos a ver para que tú puedas ir haciendo una introspección y una reflexión sobre qué es lo que te falta de cada una de estas áreas, identificándolas y ya teniéndolas en cuenta, tú puedas trabajar y también ponerte tal vez por ahí una palomita si en esa área tú ya vas trabajando en ese aspecto. Vamos entonces a ir viendo cada una de estas características, cada una de estas dimensiones de ser persona. La primera característica es: la persona es imagen de Dios. Y bueno, esto lo vemos en las Sagradas Escrituras, en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo del 26 al 27, en donde pues el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios.
El hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios quiere decir que tú y yo tenemos una dignidad de persona. ¿Qué significa esta dignidad? ¿Te acuerdas de esta palabra? ¿La has escuchado? ¿En qué ámbitos has escuchado este término de dignidad de persona? Bien, podríamos decir que la dignidad es ese valor con el que tú y yo contamos como seres humanos, pero sobre todo como hijos de Dios. Es la nobleza que el hombre y la mujer tienen por su naturaleza. Es el mérito que nosotros tenemos por el hecho de ser hijos de Dios. Entonces, con esta dignidad quiere decir también de que nosotros no tenemos precio, no podemos reducir al ser humano, a la persona, a nosotros mismos a un costo. Somos invaluables. Entonces, si somos capaces de conocernos, de poseernos, darnos libremente y entrar en comunión con otras personas, es gracias al hecho de ser creados a imagen y semejanza de Dios y de contar con la dignidad de personas. Con todas estas capacidades, somos llamados por la gracia también a una alianza con el Creador, es decir, Dios, al cual le ofrecemos una respuesta de amor que ninguno otro puede dar en nuestro lugar. Entonces, gracias a que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos también una relación con el Señor, con Jesucristo, con Papá Dios. Y en esta relación, pues Él espera una respuesta, ojalá que sea una respuesta de aceptación, en donde nosotros nos acerquemos a Él y tengamos en cuenta de que si ustedes como novios se acercan a Dios, Él los va a ayudar para este caminar que ustedes van a empezar el día de su matrimonio. En la vida matrimonial, al momento de aceptar al esposo o a la esposa como persona, significa afirmar la dignidad e igualdad del cónyuge y oponerse a toda forma de manipulación y de instrumentalización. ¿Qué quiere decir? Bueno, nosotros en ocasiones cuando no vemos a la persona como lo que es, como una persona con dignidad que vale y vale mucho, tendemos a rebajarla a casi a una cosa, en donde pues la persona, si me da placer la quiero, si no me da placer pues no me importa, y voy buscando diferentes aspectos en otras personas, no vemos su valor, lo cosificamos, etc. En el matrimonio, ¿de qué manera nos ayuda el que identifiquemos al otro como imagen y semejanza de Dios? Pues de que esta persona vale tanto igual como yo. No es más ni menos. Valemos lo mismo mi esposo, mi futuro esposo o mi futura esposa. Entonces, por ello, no lo voy a cosificar a mi esposo o a mi esposa, ni tampoco lo voy a manipular o la voy a manipular. Ahora, el segundo aspecto es la persona es un sujeto individual, único e irrepetible. Ser persona es un llamado constante a ser uno mismo, a mantener la propia originalidad, a no ser duplicado o copia de nadie. Ahorita la sociedad pues está queriendo hacer muchos borregos. No sigas a la sociedad. El ser persona es el que nos reconozcamos como seres individuales. ¿Qué quiere decir? Que tenemos nuestra propia originalidad, que aunque yo tenga un gemelo, mi gemelo y yo somos completamente diferentes. Qué hermoso es ver cuando entre los esposos se muestran tal cual son, sin ninguna máscara. Y ese es el objetivo del matrimonio, que entre el esposo y la esposa
se muestren tal cual son, porque se sienten libres cuando están con el otro. Y claro que esto se va desarrollando en el matrimonio, pero empieza en el momento del noviazgo, cuando se pasa de mantener las expectativas, porque es la primera cita, a mostrar mis sueños, mis ideales, mis objetivos, mi forma de pensar, cuáles son mis creencias. Y cuando el otro acoge todo aquello que me caracteriza, allí es en donde se reconoce que el otro es único, que es irrepetible. Es decir, donde se reconoce que el otro es un individuo muy diferente a mí, pero que no por ello lo voy a alejar, sino al contrario, me va a complementar y que me ayuda a también que yo sea original, a mostrarme tal cual soy. Por ello, esto influencia a que quieran pasar pues una vida con él o con ella. Tercera característica, la persona es un ser racional. Solamente el ser humano goza de la capacidad de razonar, de conocer, de comprender. Y tenemos conciencia de nosotros mismos, es decir, hacemos juicios de valor, reflexionamos sobre nuestro pasado y proyectamos nuestra existencia. Es decir, nosotros con esta racionalidad queremos dejar huella. ¿Cómo quiero yo que me lleguen a recordar? Ojo, esta capacidad, es decir, la razón, la inteligencia, no termina en el matrimonio, al contrario. Ahí es en donde tenemos que hacer más uso de ella. Cuando razonamos sobre nuestra vida, crecemos como personas, haciendo mayor conciencia de lo que somos, de cuáles son nuestras limitantes, de aquellas áreas de las cuales podemos decir que son nuestros defectos, pero que no por ellos me voy a dejar guiar por ay, así soy, ya ni modo, ya le bailaste. No, sino que procuramos cambiar aquellos aspectos que pues nos pueden limitar en nuestras relaciones. Así que a seguir usando esta racionalidad, a ir viendo qué de lo que ahorita soy me limita a seguir creciendo, o tal vez puede llegar también a limitar a la otra persona a que siga creciendo, porque el objetivo del matrimonio es que entre los dos, entre el hombre y la mujer, se vayan impulsando para que se vayan desarrollando los dos más como personas, sigan creciendo. Número 4. La persona es afectividad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de que las personas somos capaces de experimentar emociones y sentimientos. Y las emociones y sentimientos son fuerzas muy poderosas que tiene el ser humano y que pueden contribuir ya sea a su realización como persona o pueden convertirse en una fuente de sufrimientos. Ojo, y creo que este término ya lo han escuchado porque es muy sonado. No solamente en el matrimonio, sino en nuestra vida diaria, debemos de continuamente estar viviendo una inteligencia emocional. Es decir, ser persona quiere decir que tú y yo seamos capaces de manejar positivamente las emociones, de expresarlas de manera constructiva, porque no hay emociones buenas y no hay emociones malas. Si ahorita yo estoy sintiendo un enojo por algo que realizó mi novio, mi novia, mi esposo, mi futura esposa, el punto es cómo tú vas a manifestar ese enojo, esa tristeza, esa alegría, ese miedo.
¿Cómo es que lo vamos a llegar a manifestar? Agrediendo a la otra persona, ofendiéndola, limitándola. Sí, ahora sí que olvidándonos completamente del valor, de la dignidad que tiene la persona. En ese momento, cuando nosotros no manifestamos de una manera positiva nuestros sentimientos, ahí entonces podríamos decir que está un poco baja nuestra inteligencia emocional, de que tal vez debemos desarrollarnos un poco más en nuestra afectividad. Y también parte de ser persona, y dentro de este cuarto punto de la afectividad, es comentar cómo te sientes. ¿Sí? En ocasiones nos dejamos llevar por tendencias en donde nos preguntan ¿cómo te sientes? O ¿cómo estás? Y nos limitamos a un bien. Y oye, te veo extraña, ¿estás bien? Sí. Y no profundizamos. ¿Cómo queremos que la otra persona también llegue a comprendernos, que es algo que buscamos en el matrimonio, cuando ni siquiera somos claros al expresar este sentimiento? Entonces, dentro de este cuarto punto también implica el hecho de manifestar cómo nos estamos sintiendo. Claro, siempre tomando en cuenta del valor de la persona, de cuidar, de no denigrarla, de no pelearnos, de no desvalorizarla. Quinto punto, la persona es un ser libre. Ser libre significa hacer opciones, tomar decisiones de una forma autónoma, superando todo tipo de presiones. Es decir, sobre todo vivir de acuerdo a tus valores y principios sin ser manipulado, principalmente ¿por quién? Por la sociedad. Hoy por hoy la sociedad nos está marcando ciertos pensamientos, ciertos lineamientos que no van de acuerdo a una vida, más bien a una persona católica, ni a una persona que reconoce el valor que se tiene por ser hijos de Dios. Entonces, ser una persona libre implica de que tú tomes tus decisiones y protejas tus valores. Si tú tienes los valores de la responsabilidad, el valor de la vida, el valor de la familia, lo tienes bien identificado, ser libre significa entonces defenderlo. Defenderlo desde las conversaciones que tienes y que manifiestas con tu novio, con tu novia, hasta las conversaciones ya un poco más generalizadas en la sociedad. Ser libre, sobre todo, es también ser responsable. Este binomio de la libertad y de la responsabilidad no se puede separar. No hay verdadera libertad si no se tiene la responsabilidad. ¿Por qué? Porque caemos en un libertinaje, caemos en un extremo, en donde ya es ahora sí un antivalor. Ya no estás viviendo los valores, sino estás siendo libertino. Si tú quieres ser pleno, vive también tus responsabilidades. Toma tus decisiones, cualquiera que sean, pero afrenta las responsabilidades que conllevan cada una de estas decisiones. Además, sé fiel también a tus propias convicciones. Eso es ser persona, ¿no? Y se une al otro punto que veíamos de la originalidad. No quieras ser del montón. Los hijos de Dios somos únicos e irrepetibles. Característica número 6. La persona es un ser en relación. Por nuestra naturaleza, el ser humano es un ser que existe con los otros, es decir, constantemente estamos en relación. Desde que nacemos, nuestra primera relación que tenemos, pues es con nuestra mamá. Después con nuestros amigos, con el trabajo, con la familia, y ahora, hoy por hoy, con nuestro novio, con nuestra novia, nuestro futuro esposo, esposa. Por ello,
ser persona significa tener la capacidad de abrirse a los demás. Esta relación abarca con los seres humanos, es decir, abrirnos con los demás, con nosotros mismos, con el mundo creado, es decir, con afuera y sobre todo con Dios. La relación con Dios es imprescindible, ya que no se puede llegar a la plenitud humana sin la relación personal con Dios. Y esto es muy importante. Si nosotros queremos que nuestro matrimonio crezca, que nuestro matrimonio dé frutos, que en nuestro matrimonio nos desarrollemos como personas, crezcamos como personas, es importante también mantener una relación con Dios, para que a través del Espíritu Santo Él nos vaya iluminando y nos vaya diciendo por este camino, esta decisión, no grites, no te comportes así, guarda la prudencia, etc. Entonces, nosotros somos seres en relación, por eso hay que abrirnos. ¿En qué sentido? Como lo veíamos en los otros puntos, tú eres un ser original, con tus características propias. No te cierres a mostrárselo principalmente a tu futuro esposo, a tu futura esposa, pero también a la sociedad. Y para eso está la otra parte que va a estar impulsando, que va a estar apoyando, que va a estar motivando al crecimiento del cónyuge. Bien, ¿cuál es tu tarea en este matrimonio que pues vas a empezar? Llegar a ser personas maduras. Ese es el objetivo. Que tú llegues a ser una persona madura, tu futuro esposo, tu futura esposa, ese es tu objetivo. Ahora, la madurez se va construyendo, no se identifica a una edad. No puedes decir, yo ya tengo 30, ya soy maduro. No, porque hemos chocado con personas que tienen más de 30 años y no son personas maduras. Entonces, yo te lanzo ahorita una pregunta y me gustaría que tú la contestaras de una manera sincera. ¿Cuáles serían las características de una persona madura? Piensa, ¿cómo podemos nosotros identificar que soy maduro o que soy madura? ¿En base a qué podemos decir que sí estoy viviendo mi madurez? Y también la siguiente pregunta, ¿te consideras una persona madura? Espero que tu respuesta sea sí. Y si tu respuesta es sí, vamos viendo cuáles son estas características de una persona madura, en donde tú también puedes ir haciendo, ahora sí como un checklist, de si cuentas con estas características. Ahora, en caso de no contarlas, que no cunda el pánico. Primer paso, ya identificamos que tal vez no las tienes, pero el segundo paso es más importante y depende definitivamente de ti, que los quieras ir practicando y que los quieras ir desarrollando en tu vida, para bien tuyo y para bien de tu cónyuge, de tu futuro esposo, de tu futura esposa. Cuando hablamos de personas, entonces veíamos que hablamos de un camino que pues estamos recorriendo constantemente, es una construcción permanente. Entonces, hay indicadores básicos para saber si una persona es madura o no, y los vamos a ver. La primera, aceptación de sí misma. Es decir, lo podríamos asumir como el que tenga una autoestima alta. ¿Y esto cómo podemos identificarlo? Si yo tengo una autoestima alta o no. Bueno, pues porque acepto y reconozco cuáles son mis cualidades. Y también acepto y reconozco cuáles son mis limitaciones. Nadie es perfecto, hermano, nadie es perfecto.
Entonces, ser persona y ser una persona madura implica también reconocer de cuál, ahora sí como dicen vulgarmente, de cuál pata cojeamos. Y aún así nos valoramos. Y volvemos a los puntos de ser persona. Yo sé que valgo mucho, mucho, pese a los defectos que tengo. Tenemos confianza en nosotros mismos. Creo en mis capacidades. ¿Tú crees en tus capacidades? Una persona que es inmadura se siente inferior a los demás. Se desprecia a sí misma y continuamente se muestra insegura e indecisa. La siguiente característica, autonomía personal. Es decir, toma decisiones por sí misma y es fiel a sus convicciones. Entonces, una persona que es inmadura es incapaz de decidir por su cuenta. Siempre es bueno tomar, dependiendo de la decisión que vayamos a elegir, es bueno pues tomar recomendaciones, o sea, ir preguntando tal vez a personas cercanas a nosotros, muy cercanas a nosotros, decirle, oye, estoy así y con esta decisión y tengo esta y esta opción. ¿Cuál me recomiendas? ¿Cuál crees que sea la mejor? Pero al final de cuentas, esto es para que tú te des una idea, tal vez o una visión que tú no estabas contemplando, pero al final de cuentas, tú eres el que vas a tomar la decisión. Y una vez que tú tomes la decisión, ser una persona madura significa que si no tomaste tal vez la decisión más acertada, no le eches la culpa al otro, sino que tú solo te responsabilices de tus acciones, seas consciente de que tal vez no tomaste una decisión la más acertada, pero que no por ello es el fin del mundo y que podemos tomar más infinidad de decisiones que pueden tal vez empeorar o mejorar la situación. Tercera característica, estabilidad emocional. Es decir, que tú manejas de una manera constructiva tus emociones y sentimientos, como ya veíamos, la inteligencia emocional. Las personas inmaduras son inestables emocionalmente, agreden, ofenden continuamente a los demás. Son esas personas que dices, ay, ya ni siquiera me da cosa hasta de darle los buenos días, porque siempre contesta con una ofensa. Y estas personas con facilidad se llenan de odio. Siguiente punto, sociabilidad cordial y servicial. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la persona se relaciona con los demás con actitud cordial, afectuosa, servicial, sabe dialogar, pero sobre todo sabe escuchar. Una clave dentro del matrimonio es tener una comunicación muy buena, pero sobre todo tener una capacidad de escuchar. ¿Y qué es escuchar? Es cerrar tu boca, abrir tus oídos y pedir Espíritu Santo, porque si estás en una situación tal vez muy delicada, dependa de tu capacidad de escuchar e identificar qué decisión puedes tomar. Entonces, muchas veces en un matrimonio los dos quieren estar hablando y opinando, pero no se dan el tiempo de escuchar al otro. Entonces, tal vez esto puede mermar un poco el crecimiento de la otra persona. Tal vez esto puede mermar la apertura que nosotros estamos viendo en los anteriores puntos que debe de tener la persona. No, pues ¿para qué propongo si al final de cuentas no me escucha? Pues ¿para qué hablo? ¿Para qué opino? Si de todos modos mi pareja, mi esposo o mi esposa nunca me escucha. Entonces, esta característica, sobre todo de la escucha, hace referencia a una persona madura. Siguiente punto, fuerza de voluntad.
tiene ilusión por la vida. Una persona madura tiene una voluntad fuerte para afrontar las dificultades y seguir con perseverancia. Esto no quiere decir que tal vez pasemos por momentos de duda, pasemos por momentos de miedo. No, claro que vamos a pasar por ellos, pero el punto es, ¿te estancas allí? ¿Te estancas y no puedes continuar, O, bueno, te das tu tiempo para decir, ok, tengo miedo, tengo duda de esta situación, pero yo sé que cuento con las habilidades, cuento con pues de estas características, cuento con mi esposo, cuento con mi esposa para salir adelante. Y las personas inmaduras no tienen deseo de superación personal, huyen de aquello que implica esfuerzo. Ahora sí que caemos en nuestros laureles. Y también un matrimonio se caracteriza por una lucha constante de crecimiento, un esfuerzo constante de los dos. Porque no somos estáticos, y en una vida de dos, sobre todo en el matrimonio, no es estática, está en constante movimiento. Para casarse se necesita que cada uno de los novios tenga una madurez psicológica básica. Y ya con los puntos anteriormente mencionados, ustedes pueden darse una idea de cómo está su madurez, psicológica precisamente. Ahora, si tal vez no identificaste estos aspectos que mencioné en tu vida, pues entonces una opción sería que tú te propusieras el irlos desarrollando. ¿Para qué? Pues para que luches y vayas creciendo en un matrimonio exitoso, porque un matrimonio exitoso tiene problemas, claro, pero sobre todo sabe cómo afrontarlos. El matrimonio entonces ofrece el crecimiento del otro como persona. Esto es lo que debemos estar ofreciendo al otro, el crecimiento como persona. Es matrimonio una comunidad de personas. Por ello es importante que los esposos, tú que vas para el matrimonio, se traten como personas respetando siempre el valor y la dignidad de tu cónyuge. El amor es principal en la vida de los esposos. Y dicho amor se ha de traducir, ¿de qué manera? Pues en un aprecio sincero, con valoración, con respeto, con generosidad y con la ayuda. Todo matrimonio, tu futuro matrimonio, está llamado a ser una escuela de humanidad y un ámbito de crecimiento personal. Una escuela donde los dos van a ir desarrollándose, creciendo como persona, pero sobre todo para esos hijos, esas bendiciones que lleguen a su vida matrimonial. También ustedes van a ser más adelante unos maestros de humanidad para sus hijos. Y si papá y mamá están creciendo y poco a poco se están desarrollando como personas, pues tengan por seguro que sus hijos van a ser excelentes, van a tener una gran capacidad de identificar sus cualidades, van a desarrollarse plenamente como personas. Entonces, ustedes como futuros esposos han de ayudarse mutuamente a crecer como personas, a desarrollar al máximo sus capacidades y sus potencialidades humanas. Recuerda que el matrimonio es un trabajo en equipo, un espacio de crecimiento mutuo, pero antes de exigir al otro este trabajo en equipo, es importante que reflexiones tú quién eres y con qué habilidades cuentas para poder abonar de una manera positiva a tu vida y a la de tu cónyuge todas estas características para que tú llegues a desarrollarte como persona.
pero sobre todo para que también la otra persona llegue a ser pleno contigo. Entonces, recuerda siempre el cuento del patito feo. Si nosotros identificamos quiénes somos, vamos a ser plenamente felices. Claro, sin alejarnos de la mano de Dios. Bien, la actividad que ustedes deben realizar es la siguiente. Por allí tienen un documento, una hoja, que es el instrumento número 2, en donde tiene por título ¿Qué tan maduro soy? Y son 5 preguntas, se podría decir, 5 ítems en donde tú vas a identificar, vas a poner una calificación del 5 al 10, qué tan desarrollado te sientes en cada uno de estos aspectos. Son los puntos que ya nosotros vimos en la presentación. Y una vez que tú tengas estos puntos, sigue las indicaciones. Suma cada una de estas calificaciones y lo divides entre 5. Pero ¿qué es lo importante de este instrumento, de esta actividad que ustedes están realizando? Bien, pues de que una vez reflexionado sobre estas características, si en alguna de estos puntos tú sales bajo, identifiques cómo puedes ir creciendo en cada una de estas características, sobre todo en las que saliste bajo, pero sobre todo que se las compartas a tu novio, a tu novia. Vamos a ir profundizando en estos aspectos de ser persona. Vamos a ir practicando el hecho de abrirnos con el otro. ¿Y qué significa abrirnos con el otro? Mostrarnos tal cual somos. Tal vez salí bajo en este punto y en este sí sobresalí un poco. Y te lo comparto a ti como novio, como novia, porque así soy. Ahorita así soy. Pero recordemos que uno de los puntos de ser persona es no quedarse con el así soy, sino irnos desarrollando, creciendo para ir mejorando. Y una vez que tú se lo compartas a tu novio, a tu novia, pues entonces ustedes van a escribir lo siguiente: como persona quisiera que mi futuro esposo, y tú vas a completar la frase, o futura esposa, y vas a completar la frase. Bien, ánimo, tienen un gran y hermoso camino por delante. No desfallezcan, pero sobre todo tomen en cuenta que gracias al sacramento del matrimonio van a estar agarrados de la mano de Dios, y eso también no lo deben de perder de vista.